¿Cómo andan, amigos, amigas? Qué placer saludarlos y saludarlas y compartir un nuevo video para todos y todas ustedes aquí en mi canal de YouTube. Ezequiel García quien les habla, los y las saluda y como siempre invita para los y las que todavía no se suscribieron a mi canal de YouTube que por favor lo hagan. Simplemente activando la campana, se suscriben y me acompañan en cada video aquí en mi canal. Ezequiel García quien les habla, arrancando con una nueva editorial después de lo que fue la reciente consagración del Manchester City por primera vez como campeón de la UEFA Champions League, ganándole la final por 1-0 al Inter de Milán, gol de Rodri a los 22 minutos, después de un centro de Bernardo Silva que se desvía en Alessandro Bastoni, se desvía y le cae a los pies del español Rodri, que termina definiendo la historia con aquel gol a los 22 minutos del segundo tiempo. Una final aburrida, la verdad. Una final que no estuvo a la altura de lo esperado, más allá de la simetría, de lo diferente que proponen, sobre todo ambos entrenadores, ¿no? Por un lado Pep Guardiola y por el otro lado Simone Inzaghi. Bueno, se vio reflejada en esta final, pero más allá de ello, esperábamos algo más. Esperábamos muchísimo más de esta final. Un Manchester City que le costó romper el cero. Bueno, lo hizo recién a los 22 minutos del segundo tiempo, pero le costó llegar al área rival. Algunas intervenciones de Haaland, remates que fueron a la posición del arquero camerunés Onana, que no fueron tan gravitantes en las llegadas, sobre todo del Manchester City, pero fue el equipo que más buscó, el equipo que más intentó, el equipo que más propuso, y bueno, por lo tanto, el campeón en esta edición de la Champions terminó siendo el campeón más justo. En este caso, el Manchester City, un planteo, creo yo, amarrete también del Inter de Simone Inzaghi, con Lautaro Martínez compartiendo la dupla ofensiva con Seco, que ambos tuvieron un partido muy pobre, sobre todo Seco. Seco no intervino, Seco no tuvo ni llegadas, casi que no tocó ni una pelota el bosnio. Creo que la edad, tiene 37 años, ya juega un papel en contra cuando se tratan de estos partidos de tanta magnitud, ¿no? Creo que le costó bastante al bosnio, de hecho tuvo que salir al inicio del segundo tiempo casi. Entró Lukaku hizo mucho más el belga. Me llama la atención que no haya jugado de entrada Romelu Lukaku. Tuvo muchísimas llegadas desde su entrada, desde su ingreso, el belga. Tuvo un cabezazo que responde Ederson, que de paso Ederson terminó transformándose en la gran figura del partido por esas intervenciones, una con un reflejo notable, más allá de que el cabezazo de Lukaku fue dirigido a la posición, a su posición, pero le atajó con su muslo, un reflejo notable, porque fue en la línea y porque fue en los últimos minutos del partido. Después tuvo otras intervenciones el arquero brasileño para pasar a ser la figura de esta final, junto a Bernardo Silva, a quien lo pongo en el podio. Bernardo Silva, el jugador más desequilibrante de la final, un jugador que le faltó al Inter, ¿no? El Inter no tuvo un hombre que haya gravitado, quizás sí fue más vistoso lo de Federico Di Franco, ¿no? El lateral izquierdo, pero Di Marco, perdón, me equivoqué con el apellido, Federico Di Marco, pero después el resto casi que no tuvo una actuación, bueno, ni hablar de la defensa paupérrima, la actuación, sobre todo de Bastoni, que creo que en ese cruce con Bernardo Silva, que después terminó en el gol de Rodri, no defendió como tenía que ser, muy pasiva la defensa, la verdad. El mediocampo tampoco tuvo su actuación superlativa, no tuvo creación de juego, casi. Varela fue uno de los que más intentó también en el equipo de Inzaghi. Insisto, Lautaro no le llegó casi ni una pelota, pálido también lo del Toro. Y un Manchester City que del otro lado tampoco hubo grandes actuaciones, grandes protagonismos. Yo sigo insistiendo con que Jack Grealish es un jugador que a mí sigue sin convencerme. Siempre le falta 5 para completar el peso. Más que 5 centavos, le faltan 50, 75 centavos, casi llegando al peso. A mí no me convence Grealish. Y eso que tuvo sus vaivenes, tuvo sus desbordes, fue importante en alguna parte del partido con esos desbordes, con esas llegadas, pero
a mí sigue sin convencerme. Es después de Enzo Fernández, después de este mercado de pases y con lo que pagaron por Enzo Fernández, es el segundo jugador más caro de la Premier. 117 millones de euros pagaron por el ex hombre del Aston Villa. Y como que a mí sigue sin convencerme. A mí personalmente, particularmente a mí no me convence. De Bruyne lamentablemente le sucedió lo mismo que le ocurrió, que le aconteció en aquella final de Lisboa en el Dragao, en Oporto, 2021 contra el Chelsea, saliendo lesionado prematuramente en aquella final. Bueno, lo mismo le ocurrió en esta final de Estambul, saliendo lesionado esta vez a los 30 minutos del primer tiempo. La verdad que está meado por los elefantes De Bruyne, este jugador que siempre está enfocado en los primeros planos, siempre es un jugador que a veces se lo sobredimensiona, pero a veces con razón también, porque es un jugador diferente. De Bruyne es un jugador que te puede cambiar el eje del partido. Bueno, esta vez salió rápidamente, me pongo en su lugar, ¿no? Me pongo en su piel, me imagino la sensación de bronca, de amargura, de tristeza, se notaba, ¿no? En su rostro igual. Cuando se tuvo que ir al banco de suplentes se notó el rostro de mucha desazón, de mucha amargura, de una bronca inmensa, porque claro, es la segunda vez que le ocurre, una segunda final justamente del Manchester City. La primera ya la había disputado, la segunda que le ocurre lo mismo, lamentablemente para el jugador también de la selección belga, saliendo lesionado, entrando Phil Foden, un jugador también que es distinto al resto, que con su explosión, con su velocidad, con esa picardía que tiene en su juego, y demostró algo diferente en el equipo. Creo que su ingreso fue bueno. Me llama la atención lo de Pep Guardiola y los cambios, ¿no? De Pep Guardiola y cómo se lleva con los cambios, ¿no? En el último tiempo, sobre todo en esta temporada. Hubo partidos en donde directamente no hizo modificaciones, uno contra el Leipzig, si no me falla la memoria, por octavo de final, que directamente no hizo cambios. Pero me llama la atención por qué no lo pone a Julián Álvarez, ¿no? Pero bueno, esto lo digo más allá de que Manchester City está festejando este triunfo, este primer título, esta primera orejona, ¿no? Esta primera Champions, para ser más exacto en el término. Está con el whisky, con el habano en la mano, lo imagino a Guardiola. ¿Qué le importa, no? Las críticas de sus detractores a lo largo de su historia, de la historia del fútbol, los detractores de Guardiola, que siempre vieron con reojo su estilo de fútbol, su idiosincrasia, lo que él propone, cómo se expresa. Pero más allá de que estés de acuerdo o no con el entrenador español y su premisa y su forma de fútbol, su estilo, uno no puede negar que Guardiola es uno de los más ganadores. No solamente económicamente hablando, por ser el entrenador mejor pago, sino también futbolísticamente hablando. Son ya 35 títulos que gana como entrenador, la tercera Champions, si sumamos las dos que gana con el Barcelona. Tantos títulos locales que ha ganado, por ejemplo, con el Barça también. Ha ganado el triplete con el Barça, ahora con el City. Creo que es el sexto entrenador que gana con dos equipos diferentes, un sextete, un triplete quiero decir, ¿no? Bueno, el sextete lo ganó con el Barcelona, pero en principio el triplete, primero con el Barça, después ahora con el Manchester City, después de haber ganado la Premier y la FA Cup. La Premier disputándosela al Arsenal y la FA Cup ganándole a su clásico rival Manchester United, con una demostración además de fútbol. La verdad que es para destacar, es un deleite ver al Manchester City jugar así. De todas formas, como que tampoco se lució tanto, tampoco es que brilló en esta final, tampoco es que lo superó abismalmente al conjunto italiano, pero sí que fue el que más intentó, pero no tuvo esa muestra de fútbol bonito, por así decirlo, esa muestra de fútbol el que le gusta a la gente, como se podría decir, sino que al contrario salió campeón de otra forma, con otro estilo, defendiendo en los últimos minutos, poniendo a Kyle Walker, por ejemplo, y poniendo a otros jugadores con estilo más defensivo,
pero sin embargo le salió, y a veces también uno tiene que ir en contra de su premisa, tiene que ir en contra de su plan original o principal o el estilo que quiere llevar a cabo. Y bueno, a veces hay que hacer eso, hay que ir en contra de los propios principios de uno sobre todo para ganar una final, porque era una revancha y porque yo siempre lo sostuve. Si en esta temporada, con el plantel que tiene el City, con los jugadores que tiene, con el recambio que hay, uno veía el banco de suplentes, lo veía a Walker, lo veía a Julián Álvarez, que increíblemente que no lo haya puesto Guardiola. Yo voy a ir con Julián Álvarez de vuelta. Lo veía también a Phil Foden en principio. Tiene un banco envidiable, un recambio absolutamente envidiable Guardiola. Bueno, como les decía, un equipo con un recambio además, con un plantel con un presupuesto bastante elevado, ¿no? Uno de los más caros, me parece, en el fútbol mundial. Y si no se le daba en esta temporada, además teniéndolo a Guardiola en el banco, ¿no? Guardiola un ganador nato, es un ganador nato, les guste o no a sus detractores, Guardiola es el mejor entrenador del fútbol mundial. Lo demostró en el Barcelona. También tuvo sus momentos en el Bayern Múnich, no saliendo campeón de la Champions, pero sí en Bundesliga, llegando a ponerlo en las instancias finales también al conjunto germano, más allá de que no haya alcanzado la orejona con el conjunto alemán. Y ahora demostrándolo con el Manchester City, ganando varias ediciones de Premier, ganando varias competiciones de FA Cup y tantas otras ligas, otros títulos, y ahora ganando la asignatura pendiente con el Manchester City, algo que tanto se le recriminaba, sobre todo después de aquella final perdida en el 2021 contra el Chelsea. Bueno, y ahora sus detractores, sus críticos, ¿qué tienen para decir? Les pregunto. Ya no hay forma, es así como los detractores de Messi, ¿no? Que criticaban a Leo por no haber ganado la Copa del Mundo, con todo lo que ganó Leo, además, ya antes de haber ganado el Mundial. Bueno, lo mismo con Guardiola. ¿Qué tienen para reclamar los detractores? Ya nada. Ganó con un equipo diferente la Champions. Con un equipo que tampoco es que tiene grandes nombres, pero que tiene un plantel a su vez, como digo una cosa digo la otra, como siempre digo. Es un plantel de los más altos, con una plantilla de las más altas económicamente hablando, con respecto al precio. Ya les decía, Jack Grealish, el segundo jugador más caro, 117 millones de euros pagaron por él. Después Haaland, después Álvarez. Un plantel envidiable el que tiene el conjunto ciudadano y que logra alcanzar en 142 años de historia, más de 142 años de historia, ser campeón de Europa. Un título que se le venía haciendo esquivo después de llegar en tantas instancias finales en anteriores ediciones de Champions. Bueno, esta vez se le dio, finalmente se le dio, después de tanto persistir, de no darse por vencido, de seguir al mando, en este caso Guardiola, de seguir con jugadores, con gran parte de los jugadores que fueron protagonistas en aquella final en el estadio Dragao contra el Chelsea. Bueno, 9 de ellos buscaban su revancha, entre ellos Ederson, entre ellos Kyle Walker, Phil Foden, Mahrez, que hoy no tuvo protagonismo, bueno, Stones, puedo mencionar a otros que no se me vienen a la memoria. Bueno, Kevin De Bruyne, que tuvo otra lesión más en esta segunda final. 9 hombres tuvieron su revancha y ahora la consiguieron. 9 hombres que jugaron en aquella final contra el Chelsea y que ahora disputaron este partido decisivo contra un Inter amarrete, un Inter con un planteo muy timorato. ¿Qué quieren que les diga? No me gustó para nada. Lautaro y Seco no compartieron de la mejor manera el eje ofensivo. No sé por qué no lo puso a Lukaku con Lautaro, dos jugadores que se entienden y mucho, el argentino y el belga. Me gustó mucho, el único que más me gustó fue Di Marco. Después Dumfries, partido discreto también del neerlandés, que había tenido un gran mundial con Países Bajos. No se puede rescatar casi nada, salvo los últimos minutos que recién se dio cuenta que tenía que jugar una final de Champions en el Inter. Vamos, un equipo 3 veces campeón de Europa, un equipo con historia, un equipo en donde han pasado emblemas argentinos que han dejado su huella, como Diego Milito, Javier Zanetti, actual vicepresidente de la institución
Neri Azzurri, Cucho Cambiaso, Walter Samuel, que casualmente fueron campeones con el Inter hace 13 años atrás, pero no se puede comparar. De todas formas, aquel equipazo con Julio César en el arco, con Lucio, con Samuel Eto'o también, con Sneijder y tantos otros jugadorazos que pasaron en aquel momento por el Inter, que fueron campeones en el 2010 en el Santiago Bernabéu contra el Bayern Múnich con aquel doblete del príncipe Diego Milito. No se puede comparar ese equipo con este. Claramente aquel era mucho mejor que este, y se vio reflejado también en esta final. Yo sé que no tenía mucho, yo sé que también el entrenador, en este caso Simone Inzaghi, se sabía inferior al Manchester City. Quizás también eso lo reflejó en cancha. Ya se demostró inferior con ese planteo de Inzaghi, con ese planteo muy defensivo, muy amarrete, insisto. Y claramente que sí, se notó en el campo de juego. Se vio inferior con ese planteo, con 3 zagueros centrales, a Chervi, Dermian, también ya se me escapó el nombre de este jugador que les mencioné hace un par de minutos, Bastoni, ahí está Bastoni, que se equivocó en el rechazo, en tapar ese intento del centro de Bernardo Silva, que después le cae a los pies de Rodri y termina el gol del español Rodri, ¿no? El mediocampista, quizás un hombre que no esperábamos que sea el hombre del gol en esta noche en Estambul. Uno esperaba un gol de Haaland que se lo vio bastante fastidioso durante todo el partido. Se lo vio peleado con el partido, con la final directamente, como que no tuvo sus destellos el noruego, no tuvo esa peligrosidad que suele tener el ex hombre del Borussia Dortmund. Se notó demasiado. Bueno, me llama la atención lo de Julián Álvarez, para retomar también con el cordobés, con el de Calchín Córdoba. ¿Por qué no lo pone Guardiola? Ojalá que en la próxima temporada, si es que sigue Guardiola, imagino que sí, no sé qué será el futuro del City y de Guardiola, ¿no? De paso, que lo ponga, que le dé más titularidad en partidos importantes, porque hoy queríamos ver, obviamente, siendo compatriota de Julián Álvarez, pero también por todo lo que demostró en River, en la selección argentina, porque es un jugador con mucha proyección, con mucho futuro. Queríamos ver protagonismo, queríamos ver, aunque sea un par de minutos, un puñado nomás, Guardiola, de minutos de Julián Álvarez. Pero bueno, no lo vimos lamentablemente, pero así todo, más allá de estas críticas, más allá de estas pequeñas cosas que yo marco aquí en este video en mi canal de YouTube con respecto a Guardiola, chapó, felicitaciones, salud para el conjunto ciudadano, para los Citizens, primera vez campeones en Europa. Felicitaciones para Guardiola. La verdad que yo a veces lo critico por ciertos caprichos que tiene, pero indiscutiblemente para mí sigue siendo el mejor entrenador del fútbol mundial. Chapó para él, chapó para el equipo, chapó para Julián Álvarez. Se suma a la lista de jugadores que en la misma temporada, en el mismo año, son campeones del mundo y a la vez campeones de Champions. Se suma a Sami Khedira, a Rafa Varane, a Beckenbauer, a Roberto Carlos y a tantos otros. Es el jugador número 12, más allá de no tener tanto protagonismo. Bueno, en realidad Julián Álvarez tampoco tuvo tanta relevancia en lo que fue aquella Libertadores que obtiene River en 2018, porque recién daba sus primeros pasos. Bueno, se dio algo similar con respecto a su estadía ahora en el Manchester City, no teniendo tanto protagonismo, no teniendo tantos minutos en esta Champions, sí metiendo goles, como por ejemplo en la semifinal contra el Real Madrid. Bueno, de todas formas se justifica y hay que felicitarlo, Julián Álvarez. Primera Champions que disputa, primera Champions que gana, primera Premier que juega, primera Champions que también logra, primera FA Cup que también tiene su protagonismo, también es campeón de la FA Cup, del torneo más longevo del mundo, del más viejo del fútbol mundial. ¿Qué se puede decir, no? Primera Libertadores que gana con River, campeón de todo, primera Copa del Mundo, campeón con el seleccionado argentino, primera Copa América también, ganando la Copa América, su primera Copa América, la finalísima. Bueno, jugador que nació para ganar, el de Calchín Córdoba para el mundo, Julián Álvarez. Felicitaciones para Julián, para la araña, que nos representa de la mejor manera. Así también quiero destacar lo de Lautaro, que esté con la cabeza para arriba, que le queda mucho futuro por delante al ex hombre de Racing, así como también a Joaquín Etucu Correa,
Felicitaciones para Perrone, de paso argentino que está en la selección argentina. Para Carboni también destacarlo de Carboni, jugador que estuvo en la selección sub-20, que es jugador del Inter, también destacarlo. Hay mucho futuro, a ver, para los que perdieron en esta final. No estén con la cabeza gacha, miren con la cabeza, con la frente en alto estén, porque ustedes representan de la mejor manera a nuestro fútbol argentino. Siempre están en los primeros planos, en los planos principales de los portales, de los medios, siempre se lucen, siempre representan a nuestro país como corresponde. Así que, por favor, sobre todo a los perdedores de esta final, ¿no? Hablando de la mejor manera, ¿no? Con este término, los perdedores de esta final, a los que no llegaron a ganar esta final, que estén con la cabeza en alto. Lautaro, Joaquín Correa, Carboni, que esto sigue, que acá no se termina, que hay mucha revancha por delante. El City la tuvo, Julián la tuvo, Guardiola la tuvo. Así que ¿por qué no creer? ¿Por qué no soñar? Hay que dar mucho más, hay que dejar buenas imágenes como lo están dando a lo largo de estos primeros pasos, porque en su mayoría son jóvenes, no pasan ni siquiera los 30 años, es decir que tienen muchísimo por dar. City campeón, justo campeón. Guardiola es su título número 35, su tercera Champions, la primera en la historia para el Manchester City. Felicitaciones para el público ciudadano. Esperaba algo más del Inter. Simone Inzaghi no estuvo a la altura, me parece, como técnico del Inter. Planteo muy timorato. Esperábamos mucho más después de haber dejado ni más ni menos que a su clásico rival Milan en el camino. Y Manchester City además porque termina siendo justo campeón, porque lo elimina en la instancia anterior al Real Madrid, campeón vigente. Y bueno, da un condimento para esta consagración, para esta obtención del City como campeón de Europa, levantando la orejona por primera vez en su historia. Bueno, este es un resumen, este es una editorial de paso de lo que me pareció la final de la Champions, una final pobre. Creo que casi estuvo a la sintonía de aquella final de Madrid en el Wanda Metropolitano que se disputó entre Tottenham y Liverpool, en aquella que ganó Liverpool por 2-0 al Tottenham en aquel momento, dirigido por Mauricio Pochettino. Bueno, muy similar porque fue muy pobre. En realidad las últimas finales de la Champions nos dejaron con una sensación muy amarga. Iba a decir agridulce, pero incluso me iba a quedar corto con el término, porque la final anterior entre Real Madrid y Liverpool, y tampoco hubo una final que nos deleitó a los ojos, ¿no? Que deslumbró nuestras vistas. No, Real Madrid ganó por la mínima 1-0, gol de Vinicius. Hace dos finales pasadas, esta que le mencionaba, la del Chelsea y Manchester City, que gana por la mínima con un gol prematuro de Kai Havertz, 1-0 también. Si sumamos también la del 2020 entre Bayern Múnich 1, Paris Saint-Germain 0, otra victoria por la mínima, una final que tampoco hay mucho por describir, por analizar. La del 2019, esta que les decía, entre Tottenham y Liverpool. La última que estuvo casi a la altura fue la de Real Madrid y Liverpool, aquella que le gana el Madrid 3-1 al Liverpool. Bueno, casualmente, ¿no? Por esta sede en donde se disputaba esta final del 2023 de Estambul, con aquel reconocido milagro de Estambul del 2005, del 25 de mayo del 2005, en donde el Milan logra una remontada sensacional, perdiendo 3-0, perdiendo 0-3 contra Liverpool, lo empata 3-3 en la segunda mitad para llegar a la prórroga el partido y después a los penales y después ganar 6-5 en la tanda. Bueno, estuvo muy lejos esta final de ser el capítulo 2 del milagro de Estambul que dejó aquella final del 2005. Pero bueno, Manchester City campeón en Turquía, 1-0 le ganó al Inter de Italia. Manchester City se verá las caras con el Sevilla por la final de la Supercopa de Europa, clasificado ahora a la final también del Mundial de Clubes. Qué final nos espera, ¿no? De Supercopa Europea, con muchos argentinos, Julián Álvarez y Perrone, lo podemos sumar al ex hombre de Vélez por un lado, y después la cantidad numerosa de hombres argentinos que hay en el conjunto sevillano, ¿no? Con Huevo Acuña, con Gonzalo Montiel, el hombre de las portadas en este último tiempo, el Papu Gómez, Coco Lamela, no sé si me estoy olvidando de un hombre, bueno, Lucas Ocampos, 5 hombres argentinos en el Sevilla. Tremenda final que se nos viene por su Supercopa Europea que se va a estar disputando en un par de meses. Bueno, amigos, amigas, dejen sus comentarios lo que les pareció esta final, qué sensación les dejó, si les gustó o realmente piensan como yo que esperábamos muchísimo más, que fue una final muy pobre,
por no decir espantosa, por no decir aburridísima, que ya lo dije de todas formas. Dejen sus comentarios, suscríbanse por favor a mi canal de YouTube, Ezequiel García quien les habla. Los y las invita a que se suscriban. Y si quieren compartir en sus redes este video, más que invitados e invitadas. Ha sido todo por hoy en este video con el análisis de esta final de Champions. Será hasta la próxima. Chao.